Hermanos, bienvenidos otra vez aquí a En Busca de la Verdad Bíblica, un podcast dedicado a las verdades bíblicas. Hermanos, les voy a empezar con una pregunta. ¿Ustedes en algún día tuvieron tanta sed que hasta su cuerpo se le acalambraba, dolores de cabeza, se sentían asoleados, ¿verdad? Es algo que afecta a todo el cuerpo. Muchos hasta han muerto por no tomar agua. Y vamos a leer qué sucedió en esta historia que ahora vamos a estudiar. La tema le puse no había agua y no había agua. En el libro de Éxodo, capítulo 17, el versículo 1 al 7 nos dice así: Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: Danos agua para que bebanos. Y Moisés les dijo: ¿Por qué te altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés, y dijo: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed, a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo: ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrean. Y Jehová dijo a Moisés: Pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Herob, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo: ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Olvidando la misericordia de Dios. Olvidando la misericordia de Dios. Hermanos, dije eso por esta razón. Hace un tiempo atrás, unos cuantos meses atrás, los hijos de Israel habían pasado lo mismo. ¿Se recuerdan que hablamos un poco de esto? Tenían sed y llegaron a un río, pero las aguas estaban amargas. Y Moisés aventó un árbol adentro del agua, y el agua se hizo dulce para que pudieran tomar. Ese árbol era la cruz. ¿Se acuerdan? Hablamos un poco de eso. Now, ellos empezaron a clamar que tenían hambre. Dios les dio pan, les dio ¿cómo se dice? Pues pájaros, lo que sea, para comer, pollos para comer. Y ya pasaron unas cuantas semanas y otra vez se están quejando. Se olvidaron de la misericordia de Dios, hermanos. En el libro de Éxodo, capítulo 15, el versículo 22, miren lo que sucede. Y hizo Moisés que partiese de Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. ¿Se recuerdan que ya se estaban quejando, que no había agua? Y se estaban quejando y que esto y que el otro, y por fin Dios les dio agua. El pueblo ya había sufrido sed antes, y Dios les había prohibido. Sin embargo, pronto olvidaron su misericordia. Como Dios los había guiado hasta ese lugar, deberían haber confiado en Él para prohibir sus necesidades y cuidados. En cambio, criticaron a Moisés y se quejaron de Dios, un pecado del que se advierte en los creyentes en 1 Corintios capítulo 10, el versículo 1 al 12. Si tienen oportunidad, hermanos, lean esos versículos. 1 Corintios capítulo 10, del 1 al 12. Su actitud tentó al Señor. Lo que siguiere que no se preocupara por ellos, ni tenía intención de ayudarles. Sus murmullos repetidos pusieron a prueba su paciencia. ¿La paciencia de quién, hermanos? De Dios. ¿Por qué? Porque constantemente se estaban quejando y no estaban creyendo o poniendo su fe, su confianza en Dios. Dios ya les había ayudado.
Entonces, ¿por qué ellos murmuraban y pensaban que Dios los iba a abandonar? Muchas veces usted y yo, como hijos de Dios, pensamos así. Nuestro pensamiento, hermanos, es esto. Si tú me trajiste aquí, entonces tú sácame de aquí. Tenemos una actitud, hermanos, en cual es rebelde y en contra el carácter de Dios. Vamos a ver la respuesta de Moisés al juicio. La respuesta de Moisés al juicio. En el libro de Santiago, capítulo 1, el versículo 5, nos dice así: Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Moisés muestra cómo debe responder un creyente confiado en la dificultad. Se volvió hacia el Señor y buscó orientación. Dios le dijo que cogiera su vara, golpeara la roca y el agua fluirá. Moisés lo hizo, hermanos. Moisés lo hizo. Buscó Moisés la dirección en cómo pasar su tribulación, sus momentos difíciles, y Dios lo guió. La roca como imagen de Cristo. La roca como imagen de Cristo. Nos dice así, 1 Corintios capítulo 10 y el versículo 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La roca representa a Cristo y su golpe apunta a su muerte en la cruz, donde llevó la maldición de la ley. En Juan capítulo 19, el versículo 34 nos dice así: Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. En el libro de Éxodo capítulo 4, el versículo 2 y el 3, miren lo que dice. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra. Y la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. No, quiero que den a entender esto, hermanos. ¿Qué usó Moisés para pegarle a la roca? Una vara. ¿A cuál vara? La misma vara que usó para traer las plagas y para traer el castigo a la nación de Egipto. Con esa misma vara, él le pegó a la roca. Now, esto es lo que quiero dar a entender. La Biblia nos dice, y los acabo de decir, hermanos, que Jesús en la cruz llevó, o más bien mostró la ley, o destruyó la ley, o más bien el castigo de la ley. La Biblia nos dice que usted y yo merecemos el castigo de la ley, que es, pues, como se dice, el infierno, ¿verdad? Ok. Now, dándoles a entender, es esto. Cristo pagó el precio por nosotros en la cruz. Cuando Él fue lanzado con la lanza del soldado, eso indica cómo Moisés golpeó la piedra. Moisés fue castigado porque le pegó a la piedra 2 veces en lugar de una. Cristo no iba a morir 2 veces, iba a morir sola vez, una vez. A ratito voy a hablar un poquito de esto. Solamente una vez iba a morir Cristo, porque es todo lo que se necesitaba, todo lo que llevaba la ley, una sola muerte. Cuando salió la sangre y el agua, voy a explicar la agua más después, ahorita les voy a decir, la sangre era el lavamiento de nuestros pecados. La justicia. No, quiero dar a entender, hermanos, que esa lanza representa la vara de Moisés. La vara de Moisés fue lo que se utilizó para traer el castigo sobre Egipto. La misma vara que se había convertido anteriormente en serpiente y se había utilizado en las plagas contra Egipto. La secuencia es significativa en el capítulo 16. El maná representa a Cristo viviendo en la tierra, y en el capítulo 17 la roca herida señala su muerte en la cruz, y el agua que fluye de la roca simboliza el Espíritu Santo dado después de que Cristo fue glorificado. Y eso lo vemos en Juan capítulo 7. Vamos al Juan capítulo 7, el versículo 37 al 39. Y nos dice así: En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrían ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Dios le dijo a Moisés que hablara con la roca, pero Moisés actuó por voluntad propia y la golpeó en su lugar. Por este pecado no se le permitió entrar a Canaán. El golpear de la roca por segunda vez, Moisés distorsionó la imagen. Cristo muere solo una vez. En Génesis capítulo 24, el 1 al 8, hermanos, no voy a leer todo, pero por favor, si tienen la oportunidad, lean estos versículos. La historia es de Génesis 24, del 1 al 8, y está hablando de cuando Abraham envía a su siervo, que es Eliezer. Eliezer es otro nombre para el Espíritu Santo. Acuérdense, la imagen aquí es Dios es el Padre, o más bien Abraham es imagen del Padre. El sirviente Eliezer es imagen del Espíritu Santo. Isaac es la imagen de Cristo y Rebeca es la imagen de la iglesia. En Génesis capítulo 24, el 6 al 8 nos dice así: y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parental, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará a su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de mi juramento. Solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Más bien queriendo decir esto, hermanos. Abraham está haciendo al siervo jurar que él iba a ir a traer una esposa para el hijo, para Isaac, que es Rebeca, ¿verdad? Dijo, y si ella no quiere volver contigo, si no quiere venirse para acá, no la traigas, déjala. Y la promesa, pues, ni modo, ¿verdad? Estás libre de las promesas, del juramento. Pero no vuelvas a llevar mi hijo para allá, miren lo que está diciendo. Él está diciendo, Abraham le está diciendo al siervo, que es Eliezer, si acaso la mujer no quiere volver contigo, la esposa, no quiere volver contigo a esta tierra, entonces ya no estás obligado a buscarle esposa, se quiebra ahí la cosa, que ya muere. Pero no lleves a mi hijo para atrás a esa tierra. Acuérdense, el hijo nació, Isaac nació en esa tierra, en la parentela de Abraham. Allí nació, pero Dios lo sacó de allí. Así como Cristo nació en esta tierra, Cristo siempre fue, hermanos. Nunca tuvo principio y nunca va a tener fin. En la carne, aquí en esta tierra, pues Él nació, ¿verdad? Por eso celebramos Christmas, el día del nacimiento de Cristo. Él nació en esta tierra. Y Dios lo recogió. Cuando murió en la cruz, resucitó, se fue a estar con el Padre, ¿verdad? Es lo que está diciendo esta historia. Pero no lo vuelvas a traer a esta tierra. Más bien, Cristo no va a volver a venir a morir por nosotros otra vez. Es lo que está dando a entender. Tú búscale la esposa. ¿Quién es la esposa? Como le digo, es Rebeca. Rebeca es la imagen de la iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo. Lo vemos en el libro de Apocalipsis. En Romanos capítulo 6, el versículo 9 al 10 dice así: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñará más de él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todos, mas en cuanto vive, para Dios vive. En Hebreos capítulo 9, el versículo 26 al 28, hermanos, estos versículos se los estoy dando para que miren que Cristo no va a volver a morir por nosotros otra vez.
La siguiente vez que Él venga, va a venir a juzgar y traer el juicio del Padre a esta tierra. Y luego, pues ahí, los que son salvos a la gloria y los que no al infierno, hermanos. En Hebreo capítulo 9, el versículo 26 al 28, miren lo que dice. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. De igual modo, el Espíritu fue dado una vez, aunque los creyentes pueden buscar nuevos rellenos de Dios. Es interesante ver qué piensa el Nuevo Testamento de este incidente. Pablo dice del pueblo de Dios que todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebieron de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Y eso lo puede leer, hermanos, en 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. En cierto sentido, por tanto, el golpe de la roca en Refidim resultó en la provisión de agua. Nos proporciona una analogía de aquel que es nuestra roca y que nos da agua espiritual para beber, Jesucristo mismo. Hermanos, ojalá que este estudio los haya ayudado a entender la obra del Espíritu Santo que Dios nos ha enviado es primeramente salvarnos, o más bien traernos a los pies de Jesús. Segundamente, hermanos, es para ayudarnos a crecer en la imagen de Cristo. O la tercera cosa, hermanos, es de ayudarnos, confortarnos, llenarnos del gozo de la salvación y, hermanos, hacernos completos en Cristo. Hermanos, hasta la otra, que nos encuéntrenos otra vez por medio de podcast. Sean bendecidos, díganle a alguien de Cristo. Y como siempre les digo, hermanos, Dios lo dijo, hay que vivirlo. Gracias.